Estudiando para compartir, lección número 8, misión en favor de los necesitados. Bienvenidos. Un gusto saludar a todos mis hermanos y amigos de la Asociación del Alto Magdalena y de otros lugares que nos ven cada 8 días en el repaso de la lección Estudiando para compartir. La idea es que esto se convierta en una herramienta útil, mis apreciados hermanos, para hacer de nuestra lección cada día más edificante, mucho más interesante para toda nuestra hermandad. Como todas las semanas, tenemos a 2 invitados especiales. Tengo el gusto de saludar al pastor Juan Pablo Rairán. Pastor, qué gusto tenerle con nosotros, pastor del distrito de Britalia. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Perdomo, por la invitación que nos hacen esta mañana y estamos aquí siempre dispuestos para servirle a nuestro Dios. Amén, pastor, gracias. Y también tenemos al pastor Daniel Vidal. Pastor, nuevamente con nosotros, gracias por acompañarnos, pastor del distrito de Palermo, asociado, juvenil. Pastor, qué bueno tenerle con nosotros. Pastor, gracias por la invitación y muy honrado por estar aquí con ustedes, y queremos saludar a todos los hermanos que nos están viendo también del distrito de Palermo y las personas que nos acompañan cada día a través de este repaso de lección. Gracias, compañeros. Muy bien, vamos a entrar. Bueno, antes de entrar a nuestro tema de esta semana, quisiera que pudiéramos dar el consejo pedagógico. Yo espero que cada maestro estén aprovechando estos consejos, porque lo que buscamos desde el Departamento de Escuela Sabática es que las lecciones, las clases de cada una de nuestras iglesias sean más interesantes y lleguen más a las personas. Pastor Reirán, un consejo especial para nuestros maestros. Claro que sí. Dentro del proceso de formular preguntas, lo que algunos denominan la mayéutica, es indispensable para poder generar un diálogo con nuestros alumnos, no realizar preguntas dicotómicas. ¿Qué son preguntas dicotómicas? Las que tienen una respuesta de sí o no. Okay. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las preguntas dicotómicas? Coartan o frenan una conversación. Por ejemplo, decimos, ¿quieres ser salvo? Eso es una pregunta dicotómica. ¿Qué va a decir la persona? Sí. Sí, y ya. Sí, y ahí se acabó la conversación. Pero cuando yo le digo a las personas, por ejemplo, ¿qué puedes hacer tú para ser salvo? Ya la persona va a la reflexión, va y piensa y puede dar una respuesta ya más prolongada, y los demás se pueden animar a dar preguntas más prolongadas, y lo cual va a generar pues un diálogo, que es lo que como maestros queremos, porque no hay nada más terrible que tener una clase donde todos dicen sí, no, y usted se cansa de tanto hablar cuando lo que quiere es que todos hagan. Eso va a motivar lógicamente la participación, que es fundamental en nuestras clases. Pastor Vidal, ¿qué consejito le podemos dar? Bueno, a mí me parece muy importante que los maestros puedan presentar la clase en 3 puntos, que son los temas centrales de los que se desarrollan este repaso lección. ¿A qué me quiero dar a entender? Es no empezar, bueno, el lunes, el martes, el miércoles vimos esto, sino en vez de tratar de presentar cada día, solo presentar 3 puntos que son los indispensables de la lección y que puedan aperturar todo lo que se tiene que hablar de lo que se estudió en la semana. Muy bien, pastor, gracias. Es decir, llevar los puntos fundamentales de la lección. Y no hablar día por día, sino hablar un tema general distribuido en 3 puntos. Importante, mis hermanos, que eso lo tengamos en cuenta. Un bosquejito con las ideas centrales de la lección. Muy bien, vamos a entrar en materia, compañeros. Misión en favor de los necesitados. ¿Cómo se demuestra el amor, el verdadero amor? Yo quisiera comenzar con esa pregunta. Sí. ¿Cómo evidenciamos el amor cristiano a la gente, a nuestro prójimo? Pastores, ¿qué podríamos decir? Bueno, cuando pasamos de las letras, cuando pasamos de lo teórico a lo práctico, okay. Cuando dejamos de decirle a las personas, voy a orar por ti, porque es lo usual que nosotros sí, y es lo más sencillo. Hacemos. Sí, es importante, ¿no? Claro, pero... y llega una persona y dice, mira, lo que pasa es que tengo una necesidad, no tengo que comer. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Voy a orar por ti. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros el amor cuando yo paso de esa frase de voy a orar por ti a decir, ¿qué hago? Voy a buscar cómo solucionar, por lo menos por hoy, el tema del hambre que está pasando esa persona. De esa manera pienso, bueno, una de tantas, ¿no? Sí.
que puedo yo mostrar el amor cristiano. Es decir, pasar de la teoría a la práctica. A la práctica. A la práctica, ser más pragmáticos en nuestra manera de manifestar ese amor. Y en todo sentido, ¿no, Pastor Vidal? No es solamente en el aspecto económico, hay necesidades de otra índole, ¿no? Sí, hay mucha necesidad. Yo creo que lo que Dios trata de enseñarnos en su palabra es enfocarnos en el ejemplo de Jesús. Okay. Jesús no solo se centró en las necesidades materiales, sino en las necesidades, para suplir las necesidades de una manera integral, ¿cierto? Sanar el corazón, salvar de las circunstancias de las que se presentaban las personas, quizás las enfermedades mentales que se presentan, también sanaba a los enfermos de ese índole. Entonces, lo que la Biblia y lo que la lección nos dice esta semana es que nosotros utilicemos el servicio como algo real en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Muy bien, así es. Eso es fundamental. Yo quiero leer un par de textos, pastores, hermanos, para que los evaluemos, los analicemos en el contexto de la lección. El primero de ellos se encuentra en Juan, en capítulo 6, el versículo 25 en adelante. Miren lo que el Señor en su palabra menciona en una de las experiencias muy especiales que el Señor Jesús tuvo en esta tierra. Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pastor Rairán, ¿es posible que la gente venga a la iglesia no por un sincero deseo de buscar a Jesús, sino como en esta ocasión por los panes y los peces? Claro, efectivamente, y obviamente, y este tema pues lo estamos enlazando con lo que fue la introducción, ¿no? Que es acerca de las necesidades de las personas, pero muchas veces las personas se acercan a la iglesia solo con una motivación que no es realmente buscar a Dios, sino la motivación, por lo menos hay personas que se dedican a estafar y se dedican a vivir pidiendo y vivir de iglesia en iglesia, sin importar la denominación religiosa. Se especializan en buscar dinero y lucrarse. Entonces, efectivamente, sí, pueden haber personas que su motivación no sea la de buscar a Cristo, sino buscar un recurso económico. Sí, y nosotros debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, porque desafortunadamente cada día es como el pan de cada día, ¿no? Eso es constante en muchas iglesias, en muchas congregaciones, y hay que ser muy cuidadosos para poder también darle a entender a las personas que el Evangelio de Jesús enseña que podemos ayudar, podemos colaborar, pero también el Señor nos invita a que busquemos nuestro propio sustento y no seamos negligentes en ese aspecto, ¿no? Pero Pastor Vidal, voy a leer otro texto que yo creo que es la otra cara de la moneda, a ver cómo lo dice Santiago, el capítulo 2, el verso 15 y 16. Pastor, dice: y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Bueno, acá nos dice, digamos, Santiago empieza con algo muy interesante, y es que nos denomina hacia qué público se está hablando. Si un hermano, es decir, alguien que yo conozco, que sé que es de la iglesia, que sé que tiene una necesidad. Y aquí Santiago nos dice es que la fe no es suficiente, o sea, la fe tiene que ir acompañada de una acción. Y esa acción es que yo sé que tiene una necesidad de que, digamos, no tiene los recursos suficientes para un mercado, pero yo le digo: hermana, voy a orar para que Dios le dé su mercadito, pero si yo se lo puedo dar, entonces es como si estuviera contradiciendo mis palabras con mis acciones. Entonces tiene que haber una congruencia con lo que yo creo, con lo que yo hablo, pero también con lo que yo hago. Por es supuesto. decir, de las palabras pasar a la acción, ayudar, apoyar. Nosotros podemos ser las manos de Dios, o somos las manos de Dios para bendecir la gente. Así es. No es que Dios le bendiga, sino vamos a hacerlo a través de lo posible. En lo posible, claro. Ahora, el pastor dijo algo interesante. El pastor Vidal dijo: son hermanos que conocemos, son personas que conocemos. A veces vienen gente tan desconocida y nos cuentan una historia dramática y lastimosamente terminamos siendo engañados. Pero a veces hay hermanos dentro de nuestra propia casa, nuestra propia iglesia, que necesitan la ayuda, y a veces carecemos de
bondad para ayudarles, ¿no? Y yo quisiera hacer un aporte aquí en relación a esos textos porque pareciese que de cierto modo se contradicen, pero no. El texto, el primer texto de Juan que se leyó, tiene que ver es con la motivación del corazón, con la manera como yo busco a Dios. Bueno, la manera no, la motivación de mi corazón al buscar a Dios. ¿Qué es lo que me motiva a buscar? Acercarme a Él. ¿Por interés? Ajá. O realmente porque lo necesito y de manera sincera? Y por el otro lado está mi deber como cristiano. Así es. ¿Cuál es mi deber como cristiano? Porque podríamos cohibirnos de ayudar a las personas, ¿no? Porque ahí viene la excusa, ¿no? Pero yo para qué le ayudo si de pronto sea un estafador. Eso es otro aspecto que podría dialogarse en otro momento. Pero aquí el punto es cuál es mi deber como cristiano en relación a los necesitados. Correcto. Eso es lo que habla Santiago. Correcto. Y si nos hemos de equivocar, como me dijo una vez alguien, mejor equivoquémonos por la misericordia. Ser misericordiosos y ayudar a las personas. Ahora, Pastor Reirán, este aspecto que la lección trata de ser misericordiosos, ayudar a los necesitados, es un tema de prioridad colectiva o personal. Inicia conmigo, como persona, de manera individual, porque justamente se estudió esta semana mi papel en el vecindario, y en el vecindario yo no puedo estar con mi iglesia completa. Yo miro por la ventana, analizo quiénes son mis vecinos, qué necesidades tienen, y partiendo de ello yo intervengo a ayudar. Luego, por supuesto que el papel de la iglesia es fundamental, es vital al promover, a generar espacios donde los hermanos puedan desarrollar ese espíritu de dadivosidad, donde los hermanos puedan, a través de actividades que realice la iglesia, pueda expandirse y pueda poner en práctica también lo que ya hace solito, ¿no? Lo que ya hace, porque no podemos venir a la iglesia a hacer algo que no vivimos ni somos en casa. Yo empiezo en casa a hacer cambios y luego lo hago en la iglesia. O sea, yo creo que empieza personal, pero termina colectivo. Porque la iglesia es el esfuerzo de todo el esfuerzo que hace individual, se concentra en la iglesia, y esos esfuerzos individuales concentrados se convierten en un esfuerzo colectivo. Lo delicado, hermanos y compañeros, es que a veces pretendemos que la iglesia sea que haga a nivel colectivo su parte y no queremos hacer nuestra parte a nivel personal. No, tiene una necesidad, vaya donde el tesorero, vaya donde el hermano, donde el anciano, donde el pastor, pero siempre deberíamos de preguntarnos, ¿y qué hice yo por mi hermano? ¿Qué hice yo por mi hermano? Sí, porque al final Dios es quien nos va a preguntar a cada uno de una manera individual. Bueno, y el Señor lo dijo, ¿no? Cuando tú le hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, Pastor Reirán, la lección nos traía una historia supremamente interesante, que es la historia del paralítico, la experiencia del paralítico. ¿Qué lecciones podemos aprender? Yo sé que son muchas, pero tratemos de sintetizarlas, que pudieran nuestros hermanos maestros enfatizar el próximo sábado en la lección. ¿Qué lecciones podemos sacar de allí? Claro, yo quisiera primero presentar un contexto a nuestros queridos espectadores, y es el contexto de Lucas capítulo 5, el versículo 17 en adelante, donde encontramos la historia de los 4 amigos que llevan a su amigo paralítico, lo llevan allá donde Jesús. Pero cabe resaltar quiénes eran los que estaban sentados allí, y Lucas dice que Jesús estaba enseñando. En el versículo 17 Jesús estaba enseñando, y miren esta ilustración, amigos, y es que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. ¿Qué público había allí? Doctores de la ley. Supuestamente el más religioso, los que más conocían. Los conocedores de la Biblia, los conocedores de la palabra de Dios. De la verdad para ellos. De la verdad. Y necesitamos averiguar un poquitico de su contexto. Los fariseos, ese término significa separados, porque ellos se autodenominaban personas separadas de las demás. Se apartaban para ellos ser diferentes porque eran los más santos, ¿no? Ser más puros. Ahora, ellos
decidieron, por allá en la época cuando regresaban de Babilonia, yendo bien al pasado, cuando regresaban de Babilonia, perdieron las esperanzas, se dieron cuenta que ya no podrían llegar a ser una gran nación como lo habían, como era su objetivo inicial. Pero entonces decidieron fue alcanzar la grandeza siendo el pueblo de la ley. Se metieron por ese lado. Y en ese proceso de ser el pueblo de la ley, entonces generaron una cantidad de normas y reglamentos alrededor de los 10 mandamientos, por ejemplo, con el único propósito loable de proteger los 10 mandamientos, de que la gente los viviera, los cumpliera. Pero hicieron algo terrible, por ejemplo, en relación al tema del sábado, el cuarto mandamiento, que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, y en la parte donde dice 6 días trabajarás, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un asunto. Trabajar, ¿qué es trabajar? Y empezaron a analizar lo que era trabajar a tal punto que empezaron a decir, trabajar es cargar una piedra, así sea una piedrecilla que me quepa en la mano, eso ya es trabajar, o eso ya es carga también. Sí. O también decían que trabajar era por ejemplo, o cargar... era cargar un higo seco que no pesa nada, eso ya era trabajar o era cargar algo que implicaba un trabajo. Por otro lado, ellos dijeron, prohibido curar, porque curar es un trabajo. Y entonces cuando usted por lo menos va a ir a aplicar un ungüento en la piel por alguna irritación, eso ya es trabajando. Y lo prohibieron y estaban pecando. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, esos hombres habían creado una cantidad de normas y lógicas que el mismo Jesús vino a quitar todo eso. Y cuando está allí sentado Jesús, hablando, ¿quiénes eran los que estaban sentados con él? Ese tipo de personas que habían creado una cantidad de normas, perdónenme la expresión, ridículas. Sí, absurdas. Absurdas, que no tenían nada que ver con el mandamiento del sábado. Sí. Exacto. Contrario a ellos, miren lo que es el evangelio práctico, que es lo que Lucas quiere mostrar. Por un lado sentados los doctores de la ley y por el otro lado 4 hombres sencillos cargando a un amigo, llevándolo a Jesús. Sí. Llevándolo Yo a Jesús. Quisiera opinar algo con relación a eso que decía el pastor, y es que pensemos en lo que significaba llevar a aquel paralítico al techo. O sea, ellos trataron de buscar la entrada principal para poder ver a Jesús de frente, pero vieron que la cantidad de personas hacía imposible esto, entonces tuvieron que subir al techo. ¿Y por qué no pudieron entrar por la puerta? La multitud. Lleno. ¿Y estaba lleno de qué? De doctores. De doctores. Y entonces se ponen al techo a quitar lo que había en el techo y bajarlo. O sea, yo creo que era más fácil decir a las personas que se hicieran a un lado que subir al techo y bajarlo. Sí. Y Jesús responde algo que me parece muy importante, que lo hizo Mateo y Lucas, y es que por la fe de los amigos, eso fue importante en la sanación espiritual y física del paralítico. Muchas veces nosotros podemos ser esos amigos que en nuestro servicio hacia los demás podemos llevar a que las personas tengan milagros. Y en algún momento nosotros seremos esa persona también necesitada. Claro, a mí me llama la atención algo para que en esta historia, y es ver que los amigos rompieron con barreras, con obstáculos, con absolutamente todo para ayudar a alguien, a algún nosotros también deberíamos de aprender de eso. Viene una persona necesitada, hay un hermano necesitado, una persona... Y a veces nos llenamos de tantas excusas para decir no le doy, no le ayudo, no puedo, porque es que este problema, por esta situación, pero deberíamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder servirles. Y la pregunta clave aquí sería, ¿tú en cuál grupo estás? Ajá. Entre los doctores de la ley que sí están sentados alrededor de Jesús. O están sentados. O están sentados, exacto. O tú eres de los 4 amigos que salieron de la teoría. Sí. No salieron de estarse escribiendo, porque solo podemos pasarnos orando y leyendo la Biblia. Sí. Pero justamente eso es lo que nos muestra la historia esta semana. Amigo, sal de estar solo leyendo la Biblia y de estar orando y lleva eso a la acción. Ve a buscar a ese amigo que está paralítico, que no se puede mover por sí solo y necesita tu ayuda y necesita que lo lleves a Jesús. ¿Cómo? La manera como sea, pero llévalo, porque eso es lo que nos muestra la historia. Los amigos también conocían a Jesús, porque ¿por qué lo llevaron a Jesús?
Era porque sí. sabían quién era Jesús. Claro. Entonces ese conocimiento pasó a la acción y eso es la invitación para nosotros. Sabían quién tenía la solución para el problema, que Conocían, era pero Jesús. llevando Conocían. ese conocimiento a la acción A y la esa es la acción. invitación para nosotros. Muy bien. Hay otra historia, Pastor Daniel, y ella del paralítico, pero esta vez que se encuentra 38 años al lado de un estanque. La pregunta que me gustaría que reflexionáramos Sí. para nuestros hermanos es, ¿qué nos indica esa situación? 38 años, una persona tirada al lado de un estanque, esperando que alguien le ayude y nadie le ayudó. Sí, no, hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo comía? ¿Qué bebía? ¿Se bañaba? ¿No se bañaba? 38 años. Podemos nosotros ver un abandono de la sociedad, Ok. incluso en ese tiempo, de la iglesia de ese tiempo, hacia Ujú. la persona, hacia el paralítico. Ujú. 38 años quizás, donde él pensaba que la esperanza estaba en entrar a ese pozo que se movía, que pensaban que era un ángel, pero se dieron cuenta que era la tubería que era debajo con el tiempo, ¿no? Pero aquí el punto es que a veces nosotros dilatamos la ayuda que podemos tener hacia los demás. Y aquí Sí. llega Jesús en el momento como más importante de la vida del hombre y lo sana, y lo restaura, ¿cierto? Y hace ciertas cosas en sábado y delante de los fariseos, que Sí. es interesante analizarlo, pero lo importante es aquí que Jesús sanó al hombre y esos 38 años de espera como que valieron la pena en ese momento momento. donde se pudo levantar. Sí, pero yo quisiera, Pastor Daniel, Pastor Reirán, enfatizar algo. 38 años, los sábados, los doctores de la ley, Viéndolo. y no yendo a predicar a la sinagoga. Tremendo. Quizás hablando de la misericordia, del amor y de la bondad. La teoría muy linda allí, pero no se acercaban al estanque a ver la gente que necesitaba la práctica de esa teoría. Necesitaban la bondad. Por eso a mí me parece es fundamental. En la iglesia tenemos que ser más prácticos, mis hermanos, más prácticos. Ahora, como dice el Señor en su palabra, ayudemos primero y comencemos primero con la casa de Dios. Esto no quiere decir que seamos exclusivistas y que solamente le ayudemos a los adventistas del séptimo día. Pero primero comencemos por allí, Por casa. por casa. Y, claro, lógicamente, predicar el evangelio a través del testimonio y ayudar a las demás personas hace parte, ¿no? Y es que, mire, nosotros todo se lo lanzamos al pecado, ¿no? Todo decimos que es por culpa del pecado. Efectivamente lo es, pero nos quedamos allí. ¿Qué decían los fariseos? Ellos decían, esas personas, ese que está 38 años ahí es porque pecó, ¿sí o no? Sí. Y por eso está ahí, así que no lo toquemos. ¿Qué decían del paralítico que llevaban los 4 amigos? Estaba así porque había pecado. ¿Cuántos de nosotros somos iguales? Decimos, merecen estar ahí porque son... ¿Qué habrá hecho? Sí, ¿qué habrá Sí. hecho? Tantas cosas malas. Y efectivamente puede que Es haya posible, hecho cosas malas. Pero ¿cómo se acercaba Jesús siempre a los enfermos? ¿Qué les decía? Tus pecados te son perdonados. Les sanaba la parte primero emocional, ¿no? Su Espiritual. parte espiritual. Ujú. Y es que nosotros debemos siempre tener eso claro. Siempre que ayudemos a una persona debemos enfocarnos en su parte espiritual. ¿Cuántas personas están hoy atribuladas por depresión, por angustia, porque precisamente cargan con un sentimiento de culpa? Y nosotros llegamos a presentarles, a hablarles de las 2300 tardes y mañanas. Sí. Cuando lo inicial que necesita esa persona es una atención espiritual. O pensamos que por el hecho de que se esté en depresión es porque hay una separación con Dios y cuando realmente no es así. Exacto. Así es. Entonces, así es. entonces estas dos historias juntas, lo que nos quieren es mostrar es el evangelio práctico. Ya hemos visto el qué. ¿Cuál es el qué? Que hay que ayudar a los necesitados. ¿Qué? Ayudar a los necesitados. Ahora vamos a entrar al cómo. Vamos al cómo. Vamos al cómo, Exacto. que comienza con la historia del paralítico, que debemos salir de nuestro statu quo, debemos salir de nuestra silla, ir y pararnos, agacharnos, agarrar la camilla y llevar al paralítico a Jesús. Ese es el cómo, de ensuciarnos, mirar cómo lo vamos a hacer. ¿Qué otras maneras? Precisamente, compañeros y hermanos, es lo que la lección nos traía con el método de Jesús. Sí. Porque ahí está el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el método de Jesús? Acercarse a la gente con el sincero deseo de ayudar. ¿Sabe cuál es el grave error que a veces nosotros cometemos como iglesia? Nos acercamos a la gente con el sincero deseo de cambiarles de religión.
Y entonces la gente nos pone un muro, hermanos, Sí. nos pone una barrera, porque no ven el sincero deseo de ayudarles a tener un estilo de vida diferente, de que cambien sus ansiedades por la confianza en Dios, su enfermedad por la salud, su tristeza y soledad por la compañía que el Evangelio da. No, ellos lo que ven es, soy de esta religión y me quieren volver adventista. Y yo voy a decir algo que para muchos puede generar polémica y ojalá lo genere para que esto pues produzca discusiones en sus clases. Y es que nosotros muchas veces somos colonizadores. Okay. Nos gusta colonizar, mas no presentar a Cristo. Y ese es un punto. Llegamos a un lugar y lo primero que queremos hacerles a las personas es cambiarle su vestimenta, cambiarle su cultura, cambiarle absolutamente todo. Todo lo externo. Todo lo externo, menos presentarle a Cristo. Y eso significa ser colonizadores. Claro. Eso significa ser colonizadores. Pero el Señor, en su palabra y a través del escrito de Elena G. de White en el Ministerio de Curación en la página 102, nos dice que solo el método de Cristo será el que hará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál era ese método? Pues que el Señor se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles el bien. Okay. Nosotros hoy nos acercamos a las personas como quien deseamos presentarles una religión y estamos equivocados. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades. ¿A usted les parece, aquí honestamente hablando entre nosotros, a usted les parece difícil hacer eso? No, y yo creo que, digamos, la intención de muchos de nosotros al hacer lo que ustedes dicen, no creo que sea mala la intención, sino que se está presentando a Jesús de la manera equivocada. Porque siempre nos enfocamos en lo externo, le decimos a los jóvenes, venga, vistas de esta forma, cámbiense de esta forma, haga esto y lo otro, pero realmente el trabajo empieza siempre de adentro hacia afuera. Entonces, el método de Jesús nos enseña a hacer amistad, a obrar, es decir, a tomar acción, y después decirle a la persona que siga a Jesús, pero porque lo ha conocido, ¿sí? Entonces yo creo que lo importante aquí es nosotros entender que si nosotros no forjamos una amistad con las personas, pues jamás vamos a tener la manera de saber qué necesidades tienen para podérselas suplir, y mucho menos les vamos a decir, bueno, sigan a Jesús. Así es. Y es que en ese punto nosotros no hemos querido entender las intenciones, como decías tú, Dani. Las intenciones pueden ser las mejores. Ajá, y con toda seguridad yo no creo que aquí haya alguien con mala intención intentando evangelizar a otro. No, pero las intenciones son las mejores. Pero cuando nosotros por lo menos nos hablan de otra religión, hablemos del hinduismo, hablemos de los budistas, nosotros de los musulmanes, ¿cuál es la manera en que nosotros nos acercamos siempre a ellos? Con un espíritu siempre de confrontar. Doctrinas, y de doctrinas y de esa. Correcto. Y el Señor decía, no lo hagan de esa manera. Va a llegar el momento donde se va a discutir, pero esas discusiones se van a dar en el marco de la amistad y del servicio, más no al revés. O sea, nosotros tenemos que ganar la amistad de ellos, que ellos digan, oiga, ese hombre que vaya el sábado a la iglesia es sincero, es sincero y me ha brindado una amistad muy buena, me ha ayudado aquí en casa cuando más lo he necesitado, que simplemente mostrarme como un religioso que sé mucho de Biblia, que sé de doctrina, pero de amor, nada. Compañeros, hay un tema que tenemos que abordar y en la lección se tiene que tocar, muy importante, y es con respecto a los refugiados, los desplazados, los que la Biblia dice que algunos sin saberlo hospedan ángeles. Ese espíritu de hospedar, de colaborar a aquellos que están en la necesidad y que no son de nuestra cultura, de nuestra nación. Hoy en día estamos pasando por unas dificultades. Bueno, en el tiempo de Jesús, la lección nos decía, nos recordaba que él fue también un refugiado en Egipto. El pueblo de Israel. Un inmigrante, un inmigrante más actual, ¿no? Actual. Sí, ahora, hoy en día tenemos muchas personas que están en la misma condición. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo podemos manifestar el espíritu cristiano en una condición así? Porque no es fácil el tema, pero ¿qué podríamos decir? Pues, amigos, mira, aquí es donde, por eso hablamos del cómo, ¿no? Y estamos entrando al cómo. El cómo ayudar al necesitado. Uno de ellos es los inmigrantes, los extranjeros que tenemos en nuestros países. Y este mensaje está llegando a cualquier parte del mundo donde deben compartir con un vecino extranjero, con un vecino de una nacionalidad diferente a la suya, o posiblemente un vecino no, una persona que va de paso porque justamente no tiene que comer y no tiene dónde dormir.
¿cómo vamos nosotros a ayudar a esas personas cuando Deuteronomio 10:19 nos dice: amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto? Yo les regreso como el dilema que podríamos dialogar en nuestras clases, y es: ¿debemos ser hospitalarios, sí o no? Sí, porque la Biblia nos dice que debemos ser hospitalarios. ¿Cómo ser hospitalarios con una persona que no conozco, que viene de paso, que necesita ayuda, que necesita un techo? ¿Cómo ser hospitalarios cuando yo tengo una hija en casa, menor de edad, una niña pequeña? ¿Cómo voy yo a llevar a una persona que no conozco a mi casa en vista de tantas historias terribles y macabras que hay de personas que fueron hospitalarias y esos individuos a quien le brindaron ayuda Hicieron cosas terribles, para no entrar en detalles? Yo creo que también ¿Cómo ser hospitalarios? Es que ahí es donde está Sí. el punto de la lección central, porque es que en algunas ocasiones también, pastor, le dicen a usted: pastor, ¿y no le va a ayudar? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el evangelio? ¿Y por qué no lo lleva para su casa? ¿Y por qué no le a un desconocido? A veces, compañeros y hermanos, no ayudamos ni a los conocidos, porque a veces hay una persona que es conocida y tiene necesidad y no lo llevamos a la casa. Pero lo que toca el pastor Reirán es una realidad. ¿Cómo llevar a un desconocido? A mí me parece que, hermanos, hay que ser prudentes en este tema. Sí. Y el Evangelio y la Biblia no nos lleva a eso, a que tengamos nosotros que ir a nuestra casa, llevar gente y exponer a un peligro a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Pero hay cosas que podemos hacer. ¿Como cuáles? Pastor, yo creo que hay algo que es muy importante aclarar, y es que cuando la Biblia nos habla de ese concepto de hospedar, también se pensaba en los tiempos bíblicos, y los tiempos bíblicos son muy diferentes. Muy a los distintas, tiempos las presentes. culturas diferentes. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy para poder llevar a esa persona, como la historia del paralítico? O sea, ¿cuál es nuestro esfuerzo de llevar a esa persona hasta el techo para presentarlo a Jesús? Bueno, tratar de hacer los esfuerzos necesarios para conocer las entidades que pueden ayudar a estas personas en las circunstancias que se encuentran, ¿cierto? De hospedaje, salud, comida, ¿sí? Porque si yo sé que eso puede afectar a mi familia, eso puede afectar mi entorno, porque no conozco, porque el tiempo de hoy es más peligroso, porque la maldad es mucha, bla, 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 todo lo que sabemos, pues trato de hacer mi esfuerzo, entonces llevándolo a la persona a entidades que van a suplir las necesidades que tiene y que yo por razones de seguridad no las puedo hacer. Correcto. Es decir, que de todos modos sí hay que hacer un esfuerzo, pero Sí, recordemos claro. algo: la iglesia no es casa de beneficencia. No es que todo el mundo llegue a la iglesia a decir: no, es que aquí en la iglesia es donde voy a encontrar que me lleven y me sostengan, me den comida, me lleven a la casa. No, hay que colaborar y ayudar. Pero el pastor Daniel mencionaba, para eso hay instituciones como que se enfocan en ese servicio. Cada país las tiene, ¿no? Cada nación, cada ciudad tienen fundaciones Normas, y lugares y normas. normas que se pueden llegar Y a que dar. si yo quiero ir un poquitito más allá, pues sencillamente puedo vincularme a una fundación de esas que existen en cada país, en cada ciudad, que ayudan al inmigrante y decir: oiga, yo quiero ayudar, déjenme trabajar aquí. Esa es una manera que yo puedo también avanzar en ese proceso. Otra, en nuestras iglesias vamos a tener personas diferentes a mí, de diferente nacionalidad, extranjeros, por así decirlo. De la manera como yo lo trato también en mi vecindario o en mi iglesia, también es una forma de ayudarle, porque muchas veces nos vamos a los términos despectivos, a la burla, Ajá. a burlarnos de su rechazo país, social. al rechazo. Es que en tu país hacen esto, es que tu cultura es así, y nos burlamos, remedamos su forma de hablar, su acento, y de esta manera nosotros no estamos ayudando a un extranjero. Es un rechazo social, no se involucre en las actividades porque no nos gusta, porque entonces ridiculizamos, eso no está Entonces, bien. ¿cómo lo ayudamos? Pues evitando estas situaciones también. Perfecto. Pastores, 2 preguntas para finalizar nuestro repaso en esta oportunidad. La primera es: ¿hay algún texto que ustedes dicen: oye, el maestro debería de leerlo, estudiarlo con nuestros hermanos esta semana? ¿Hay algún texto que quisieran ustedes compartir, Pastor Daniel? Hay un texto que me gusta mucho y lo he estudiado bastante, lo que dice Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 18, que cita a Isaías, ¿no?
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nos habla del servicio de Jesús. El servicio. Sí, sí, definitivamente la misión de Jesús que nos ha dejado a nosotros también para poder compartir. Ayudemos, tratemos de ayudar al máximo, ayudemos al máximo de tal manera de que las personas vean que el Evangelio de Jesús pues, está ejemplificado en nuestra manera de actuar. Gracias. Y pastor. Y para mí el otro texto complementario al método de Cristo es Juan 15:13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Nuestro mayor ejemplo de amistad nos lo da Jesús, y Él fue capaz de dar su vida por sus amigos. Y este es un motivo, o el tema que hay allí es la entrega en una amistad, la entrega por las demás personas, y que es lo que debemos nosotros reflexionar, estar dispuestos a incomodarnos un poquito por ayudar a los otros. Amén, gracias pastor. Pastor Daniel, en una sola frase, ¿cómo usted resumiría lo más importante, el centro de la lección de esta semana? Bueno, una frase cortica de 3 párrafos. Bueno, digamos que una palabra es el servicio. ¿Cierto? Por eso el servicio, como ejemplo, Jesús. Pablo nos dice que Jesús no escatimó, no aferró el ser Dios, como apegarse a eso, sino que tomó forma de siervo. Vino a este mundo para estar por nosotros, para dar su vida por nosotros. Y nosotros, ¿cómo respondemos a lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Y qué podemos hacer nosotros por los demás? El servicio. El servicio. Pastor Renan, ¿cómo concluiría usted la lección? ¿Cuál es el punto central? ¿Cómo lo enfatizaría? La vida práctica del cristianismo. El evangelio práctico. Yo diría el evangelio práctico. Salir del púlpito, salir de las 4 paredes, salir del sermón y ser el sermón. Y ser el sermón. Muy bien. Pastor Daniel, Pastor Renan, muchas gracias de verdad por su apoyo, por su colaboración, una lección buena, práctica, edificante. Apreciados hermanos, espero que esta semana realmente todas las clases de escuela sabática tengan este beneficio de llevar un alimento que nutra a nuestros hermanos. De verdad que es nuestro objetivo desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación. Les invitamos para que tomen este material y lo puedan compartir, no solamente en la iglesia, sino a través de los diferentes grupos de WhatsApp de adventistas y no adventistas, y que puedan conocer el mensaje de Jesús a través del estudio de su palabra. Este ha sido, mis apreciados hermanos y amigos, el estudio para esta lección, la lección número 8, misión en favor de los necesitados, aquí en su programa Estudiando para Compartir. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.